siempre tempranito para ti. Marcando el rumbo. Así es, tenemos a César Boyero con nosotros, hacedor de líderes. César, buenos días. Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan el día de hoy y principalmente ustedes que madrugan muy temprano para ponernos al corriente de lo que está pasando. ¿Tú eres venezolano? Venezolano. Ese acento tuyo venezolano. Muy bien. Cuéntanos, hacedores de líderes. Hay una discusión entre quienes profundizamos con el tema del liderazgo y nos toca dar clases en las aulas, de que si el líder nace o se hace, es la pregunta que siempre nos hacemos. Llegamos a la conclusión siempre de que un chin de aquí, un chin de allá, pero real efectivamente, hacedores de líderes. ¿Cómo se hace un líder? Realmente todos tenemos el gen, todos nacemos con la información genética del liderazgo. Lo que pasa es que como todo en la vida, hay quien lo desarrolla y hay quien no lo desarrolla. Y muchas veces momentos circunstanciales son lo que hacen la diferencia entre lo que tú eres hoy y lo que tú eres mañana. Pero ese es como el que tiene talento, como el que canta, el que tiene la habilidad de cantar. Canta de una manera natural, de manera diferenciada que otro grupo de personas, pero en un momento determinado, cuando se pone a practicar, estudiar y trabajar en función de eso, desarrolla la habilidad de una manera interesante. Bueno, lo mismo pasa con el liderazgo. Ahora, hay quienes no tienen liderazgo, pero también se forman para ser líderes. La diferencia entra en el talento que tú puedes tener en un momento determinado. Así es. Bueno, ¿y qué significa liderar tu vida? Liderar tu vida es un concepto que yo tengo que tiene que ver con el alineamiento personal, donde una persona está clara en función de lo que piensa, hace y dice. Porque muchas veces la incongruencia es lo que hace la diferencia de un liderazgo. Nosotros vemos personas que se expresan de una manera, se comportan de una manera, pero los actos no se corresponden con realmente lo que tú estás esperando. Entonces tienes esa incongruencia en todos los aspectos de tu vida. Y la gente no es boba, la gente lo percibe, la gente se da cuenta y entiende que, por ejemplo, en el caso del mundo empresarial o en el mundo político, cuando una persona, tú dices, oye, por ahí hay algo que no me cuadra con esta persona, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, que tú estás sintiendo a través de tu método de representación, el olfato, el oído, el visual, que algo no está bien. Lo identificas y te das cuenta. Eso quiere decir que ese político no se está comunicando con su esencia. Eso quiere decir que la persona te está mintiendo. Eso quiere decir que probablemente se está mintiendo a sí mismo. Y por supuesto, el mensaje que tiene que transmitir no llega de manera efectiva. Entonces, liderar tu vida finalmente tiene que ver con... Muchas veces hablamos de los líderes que quieren resolverte tu problema, que te venden soluciones, que te hacen creer cosas, pero que no son capaces ni siquiera de resolver su propio problema. Entonces todo comienza por tú primero entender cuáles son tus problemas, cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, empoderarte de tu rumbo para luego entonces poder liderar a otras personas. No, es que, oye, escuchándote hablar, yo pensaba que tú estabas describiendo al presidente de la República. No, porque es que a veces es que es una persona que de verdad, como le gusta expresarse tanto, dice tantas cosas, promete tantas cosas, completamente distinto a lo que es realmente. Y si vemos la trayectoria tal vez de lo que ha hecho antes de haber sido presidente, pues completamente es distinta, ¿no? a lo que él está vendiendo. Pero viéndolo, analizándolo desde el punto de vista de ese, le llamamos líder porque él es el presidente de la República. ¿Cómo tú definirías, tenemos un líder en el presidente de la República o tenemos una persona que está aprendiendo a ser líder? Es una pregunta interesante. Es como que se un gancho. No, eso es para ver si mira, tu pregunta es muy interesante, pero lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de liderazgo, ya el líder de hoy en día no es el mismo líder de los 60, de los 50, de los 40. El líder de hoy en día está más expuesto a la inmediatez de la información, a un teléfono, a someterse de manera inmediata el escarnio público. Por lo cual, uno tiene que ser más cuidadoso, por lo cual las consultas deben ser a tiempo.
Y probablemente en la misma situación que usted está planteando, la falta de no consensuar con los factores que interactúan en un momento determinado, te someten a riesgo constante. Yo puedo tener una buena idea, yo puedo creer que tengo la solución de un gran problema, pero es que mi solución no necesariamente es tu solución. Porque la perspectiva que yo puedo tener puede ser muy distante a la que tú puedes tener. Entonces, hoy, el líder no se entiende como una persona que está arriba de la jerarquía, que siempre dice hacia abajo lo que se tiene que hacer, sino por lo contrario, el líder de hoy en día es una persona que está inmerso dentro de los procesos y que la consulta tiene que ser más recurrente. Mira, nosotros pudiéramos criticar en el caso de Donald Trump si nos gusta o no nos gusta, si tiene razón o no tiene razón. Pero ahí tú tienes los resultados. Él se firma varias medidas para demostrar, yo soy el líder. Llegó otra vez el poder a los Estados Unidos. Pero hay medidas que tienen que retrocederlas por inconsulta, porque no son constitucionales. Hay efectos inmediatos, por ejemplo, con lo que pasó con Colombia, lo que pasó con Canadá. Entonces nosotros, desde el ejercicio de liderazgo, podemos ver, está infringiendo el poder, está demostrando que está buscando eso de decir, aquí llegó nuevamente el líder, pues probablemente sí. Pero también tiene que ver cuáles son los resultados que tú vas a tener en el ejercicio de ese liderazgo. César, Mira, una pregunta, porque nosotros tenemos muchos jóvenes y no tan jóvenes que nos siguen y que quieren construir un liderazgo, quieren potenciar sus capacidades. ¿Cuáles son esas 3 lecciones que tú les darías a quienes nos escuchan? Primero, que tenemos que prepararnos en todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que es la base del todo. las emociones. Las emociones. Ahora, aún para liderar tu propia vida, es fundamental la inteligencia emocional. Para todo, la inteligencia emocional es la base de todo. Y por eso dice Robert Greene que lo más importante es comenzar a edad temprana, donde los padres tienen un rol fundamental, determinante, porque muchas veces las creencias de lo que nosotros somos partícipes en la formación de nuestros hijos, pues de alguna manera lo condenan para el resto de su vida. Entonces lo primero es la inteligencia emocional. Lo segundo es la preparación intelectual. El leer, el definir qué es lo que quieren, hacia dónde va. Y lo tercero, aprender a hacer equipo. Hoy en día ya no puedes lograr nada si no sabes trabajar en equipo. De hecho, aquí hay un equipo. Es más fácil cuando estamos trabajando de manera colaborativa que cuando estamos trabajando de manera individual. Por eso decía que el líder de hoy en día no es la persona que está a la cabeza del grupo. El líder de hoy en día es la persona que motiva, convence y logra que los objetivos se logren desde la inversión. Muy bien, muy bien. Mira, nos hemos preocupado mucho por el liderazgo empresarial. De hecho, donde más documentación y más teoría hay en el liderazgo empresarial. Y luego con el liderazgo político. Pero el liderazgo personal no se toma tan en cuenta en el día a día. ¿Quién me está dirigiendo a mí? ¿Me dirijo yo mi vida o algo o alguien me está dirigiendo? ¿Cómo yo asumir el qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo? ¿Estoy yo real y efectivamente liderando mi vida? Esa pregunta uno se la pregunta y tiene hasta miedo de buscar la respuesta por tantos factores exógenos a uno que inciden. Tú te preguntas, y yo todos los días de las 10 cosas que yo hago, ¿cuáles la hago porque quiero? ¿Cuáles la hago sin yo querer hacerla? Porque me hacen y feliz. Entonces, esa que yo no quiero hacerla, ¿quién me motiva? ¿Quién me la impone? O sea, ¿quién me impone la agenda para yo comprar ropa? O sea, yo compro un zapato porque yo quiero comprarlo o porque otro me indujo a que yo lo comprara. O sea, ese tema del liderazgo personal, de yo decidir si realmente estoy dirigiendo mi vida, cuáles son las cosas que uno tiene que sentarse a analizar para uno poder encontrar cómo tener el control de liderar tu propia vida. Tú sabes que cuando nosotros hablamos del líder nos imaginamos que es una persona que todo lo sabe, el todopoderoso, el que tiene toda la respuesta, el que te va a decir por dónde tú tienes que caminar, qué es lo que tú debes hacer. Y entonces estamos muy preocupados por aprender a conectarnos y a decirle a los demás lo que tienen que hacer, y nos olvidamos precisamente de lo que usted acaba de decir, que es mi yo, el cómo yo me encuentro. Y la clave de todo esto es tener siempre una mirada exterior. O sea, todo líder debe tener un mentor.
todo líder debe tener un consejero, todo líder debe tener un psicólogo, todo líder debe tener hasta un psiquiatra. Depende a la definición de vida que tiene el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese líder está sometido a tanta presión que muchas veces se descuida precisamente de lo que son su propia vida. Y ahí es donde viene el alineamiento. Entender cuál es el porcentaje que le estoy dando a la familia, entender cuál es el porcentaje que le estoy dando al trabajo, entender el porcentaje que le estoy dando a mi propia, a lo que a mí me importa, a mi ser, que va más allá de la familia del trabajo. Ese equilibrio, tener la claridad de eso, e inclusive te digo, la espiritualidad. ¿Qué porcentaje yo le estoy dando también a mi momento de lo que creen en Dios, lo que crean en lo que crean? ¿Qué porcentaje le estoy dando eso? Ese equilibrio es lo que te va a permitir lograr lo que usted me acaba de decir. Tener la certeza que realmente, cuando yo me siento bien, y era el equilibrio que hablábamos más temprano, entonces yo puedo, cuando yo me siento bien, cuando tengo la armonía en estos 4 factores, son 8, pero de estos 4 fundamentales, cuando yo tengo esa armonía, entonces probablemente en ese momento sí podemos hablar de que yo estoy liderando mi vida. Pero cuando uno de esos aspectos está en un porcentaje muy bajo, no está vibrando en la sintonía adecuada, probablemente eso va a afectar y va a irradiar los otros estados, y eso te va a traer problemas y eso no te va a permitir comunicarte de manera eficiente. César Boyero, ¿cómo localizarte? ¿Dónde localizarte? Bueno, me pueden localizar por todas mis redes sociales como @César Boyero, Boyero con B alta y doble L. En todas las redes estamos por allí para servirles. Bueno, señores, hemos llegado a una entrega más de Marcando el Rumbo, hoy miércoles 5 de febrero. Te recordamos nueva vez que mañana, tempranito, a las 5 de la mañana, te esperamos en CDN, Canal 37, CDN Radio. Gracias por estar aquí con todos nosotros, para que juntos sigamos marcando el rumbo. Comenzando el día, informando, analizando al mundo, aquí llegó